Hola, buenos días. En esta mañana vamos a estar continuando con una parte de la carta que Pablo escribió a Timoteo, su primera carta, y vamos primero con el texto y luego destacamos alguna cosa que nos parece interesante. Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un buen trabajo, pero debe ser alguien que lleve una vida intachable, a quien no se le puede acusar de nada malo y que muestre las siguientes cualidades. Debe ser fiel a su esposa, controlar sus deseos, ser sensato, pensarse dos veces lo que va a hacer. Debe tener dominio propio, recibir con gusto visitas en su hogar y también tener la capacidad de enseñar. No debe emborracharse ni buscar pelea, al contrario, debe ser amable y tranquilo y no estar preocupado solo por el dinero. Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que sus hijos lo respeten y obedezcan, porque si no puede gobernar a su propia familia, ¿cómo podrá cuidar la Iglesia de Dios? Un líder de la Iglesia no debe ser alguien que lleve poco tiempo como creyente en Jesucristo, porque puede volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para que no sea deshonrado y caiga en las trampas que Satanás tratará de ponerle. Los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. No deben emborracharse ni hacer trampa en los negocios. Tienen que estar comprometidos con todo el mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado y vivir con la conciencia limpia y tranquila. Que sean evaluados cuidadosamente antes de ser nombrados como diáconos. Si no hay nada de qué acusarles y pasan la prueba, entonces que sirvan como diáconos. Las mujeres también deben ser respetables, no deben ser chismosas, sino tener control propio y ser fieles en todo. Los que hagan bien su trabajo se ganarán el respeto y la confianza de todos en la Iglesia de Cristo. Espero visitarte pronto, pero te escribo todo esto por si acaso no llego a tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la Iglesia, que es también la familia del Dios vivo. La Iglesia sostiene y defiende la verdad. No hay duda de que es muy profunda la verdad de la fe cristiana. Cristo vino al mundo como ser humano, el Espíritu lo declaró inocente, los ángeles lo vieron, su mensaje se anunció entre las naciones y el mundo creyó en él. Fue llevado al cielo y Dios lo colmó de honores. Lo primero que nos gustaría destacar de este texto es que tanto el ser un líder o un guía de la Iglesia como ser un diácono o un servidor no se trata como un cargo, sino como un servicio. Es como Pablo lo presenta, como las cualidades de una persona que va a estar sirviendo, no que va a tener un título o un cargo. Y si nos fijamos, estas cualidades no tienen que ver con una educación de élite ni superior, no tiene que ver con cierto tipo de personalidad, no tiene que ver con estatus social ni con capacidades de liderazgo humano. De hecho, la mayoría de las cualidades son características que el Señor pide a cualquier seguidor de Jesús. Muchas de las características que aquí se nombran referidas al liderazgo o a los guías y también a los servidores, a los diáconos, en realidad se menciona para cualquier seguidor de Jesús en otros textos de la Biblia. Es decir, que más bien lo que se está pidiendo, lo que Pablo está pidiendo es una vida de obediencia y de características de madurez que en realidad todo seguidor de Jesús deberíamos tener. Probablemente se le encarga esto a los que guían y los que sirven porque es una manera de que sean un modelo vivo de cómo encarnar, cómo llevar a la práctica un estilo de vida como el que Jesús llevaría. Sí que hay dos características que son particulares de los guías o de los líderes, que son la capacidad de enseñar, es decir, que conozcan la palabra y que sean capaces de comunicarla de manera que el que lo recibe lo pueda entender, y también que no sea una persona que haya conocido recientemente al Señor, porque en palabras de Pablo eh, puede ser un riesgo para caer en orgullo y en otras cuestiones. Se le pide en general al líder que tenga una buena reputación, que sea pacífico, que no sea preocupado por el dinero,
creo que es de destacar la estrecha relación que Pablo marca entre la vida de iglesia y la vida familiar como características para los guías o los líderes de la iglesia. Es decir, que se pretende, se busca que el líder sea igual en público que en privado, en las relaciones más, digamos, no tan cercanas y en las relaciones íntimas y cercanas, que no haya contradicciones en la manera de ser y de actuar, sea en público o en privado. A los diáconos o los servidores se les pide que sean íntegros, honrados en sus negocios, comprometidos, con una conciencia limpia. Y se destaca que para ser diácono, lo que Pablo está ordenando o comentando es que deben ser personas que sean evaluadas y puestas a prueba, y si no hay nada que contradiga la propuesta, digamos, pues entonces pueden empezar a servir. A las mujeres se nos pide que seamos respetables y que no seamos chismosas o que no nos dediquemos a calumniar. Así que para cualquiera de nosotros que no esté sirviendo en la iglesia, dice Pablo que desear servir es una buena cosa. Entonces, os animamos a que busquéis alguna manera de mostrar vuestro amor al Señor en cosas prácticas, en servicios dentro de la iglesia o también para personas de fuera de la iglesia. Para los que servimos, seamos líderes o guías, o seamos diáconos o servidores, estaría bien que nos hiciésemos un autoexamen, pasarnos esta hoja de control que Pablo menciona, esta lista de características. Y siempre podemos presentarnos delante de Dios con honestidad para que Él nos enseñe nuestros puntos flacos, nuestras áreas de inmadurez. Y quizás la recomendación, la invitación es que tengamos la humildad de aceptar lo que el Espíritu Santo nos enseñe sobre nosotros mismos, volver nuestra mirada a Jesús y desear ser cambiados. ¿Cuál es la ventaja? Que Dios es un Dios que da oportunidades de empezar de nuevo cada día. No tenemos que cargar con nuestra mochila de fracaso o de inmadurez continuamente. Dios está dispuesto a ayudarnos y se compromete a cambiar nuestro corazón. Y para todos en general creo que es importante ser agradecidos por aquellas personas que nos sirven en la iglesia, sean líderes o guías o sean diáconos y servidores. Creo que hoy es un buen día para dar gracias a Dios por todas las personas que aman a Dios sirviendo entre nosotros. Que tengáis un buen día, el Señor os bendiga.